Saludos chicos, ¿cómo están? En el presente video vamos a hablar sobre los factores que dieron origen al Renacimiento. El Renacimiento, ¿ok? Pero primero tenemos que definir qué es el Renacimiento. ¿A qué le suena la palabra Renacimiento? ¿De dónde proviene ese término? ¿Ok? Para algunos se puede asimilar con el término renacer, puede asimilarse con el término retomar. Y sí, tiene que ver con eso. Renacimiento es retomar el resurgimiento de algo. Pero para entender bien el renacimiento, nosotros vamos a tener que dar una ubicación temporal, espacial y conocer bien qué es el renacimiento y los factores que propiciaron el renacimiento. Entonces, vamos a ubicarnos temporalmente dónde está el renacimiento. El Renacimiento lo tenemos principalmente al inicio de la Edad Moderna. Aquí ustedes lo pueden observar. ¿Cuándo inicia la Edad Moderna? Bueno, la Edad Moderna inicia con la caída del Imperio Romano de Oriente. Recordemos que el Imperio Romano había quedado dividido y la Edad Media abarcaba desde el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con la caída del Imperio Romano de Oriente. Entonces, en el inicio de la Edad Moderna es donde vamos a ubicar al Renacimiento. Ustedes ya han venido desarrollando los diferentes temas en historia para ir reconociendo las etapas históricas y ahí vamos a ir viendo hasta llegar al día de hoy. Ok, pero entonces vamos a iniciar con esa parte. Ya entonces reconocemos principalmente siglo XV y siglo XVI es el inicio del Renacimiento y los aspectos que se van a generar con el mismo. Ahora, ¿dónde se desarrolló el Renacimiento? En este primer mapa vemos la península itálica en el mar Mediterráneo y el nombre de algunas ciudades importantes. Y vemos la ubicación temporal, siglo XV y siglo XVI. Ciudades de Italia como Génova, Florencia, Roma, Venecia van a ser algunas de las ciudades más importantes a finales de el siglo XIV, principios del siglo XV. ¿Por qué son ciudades importantes? Bueno, vamos a pasar a este otro mapa para poder observar la famosa ruta de las sedas y cómo estas ciudades aquí en Italia se convirtieron en el centro de administración de aquellas especies, de aquellos productos que se traían de Oriente. Seguían las diferentes rutas, sean marítimas o sean terrestres, y llegaban a Italia. De ahí se extendían hacia otras rutas y llegaban al resto de Europa. Entonces fue aquí en Italia donde se aglomeraron los mercaderes, los comerciantes y por ello el surgimiento de los burgueses. Aquí es, por eso es que entonces nosotros hablamos ubicación espacial, ¿en cuál país? En Italia. Y se va a desarrollar el Renacimiento por la Europa occidental. Esta es la Europa occidental. Entonces ya tenemos bien reconocido cómo es el surgimiento de el Renacimiento en Italia y por qué de estas ciudades vamos a hablar mucho. ¿Por qué Florencia? ¿Por qué Roma? Génova, por ejemplo. Venecia. Porque son centros donde estaba el comercio y de la mano del comercio los burgueses. Entonces ahorita vamos a ver con el surgimiento de los burgueses por qué se fortalece y se desarrolla el Renacimiento. Recordemos que el Renacimiento es pasar de la Edad Media, de aquel sistema feudal, a una nueva etapa que se llama la Edad Moderna, con el desarrollo de las ciudades, una nueva forma de gobierno, cuando pierden poder los señores feudales, los mismos reyes, y empiezan a surgir los nuevos estados modernos. Entonces, definimos qué es el Renacimiento. Entonces el Renacimiento aquí lo tenemos como un movimiento cultural y que va a tener esplendor en diferentes campos, como las artes y las ciencias. Grandes avances durante el Renacimiento
en lo científico, por ejemplo, el desarrollo de la teoría heliocéntrica, por ejemplo. Aquí vamos a tener avances en la medicina, en la física, en las matemáticas y todo lo demás. Pero ¿por qué se dan esos avances? Porque se retoma. Les decía que el renacimiento es el retomar, el resurgir o el renacer. ¿Pero de cuál culturas? De la cultura griega y romana. Si nos vamos principalmente a la Edad Antigua, cuando se desarrolló la civilización griega, tenemos que reconocer los legados que nos dejaron los griegos, principalmente desde prácticamente la arquitectura, la escultura, sus sistemas democráticos, etcétera, son legados. Y los romanos invaden a los griegos y retoman todos esos pensamientos de esos filósofos, los matemáticos y todo, y los adaptan a ellos. Entonces crean su infraestructura y todo. Pero durante la Edad Media se había dejado de lado todo esto. El estilo de vida era la tierra. Entonces, en el Renacimiento es retomar aquellos avances que nos habían dado los griegos y los romanos, principalmente. Los griegos y los romanos. Entonces, aquí tenemos el término, ¿verdad?, del Renacimiento, su definición como el movimiento cultural, y podemos ver en esta parte de acá uno de los principales inventos para el desarrollo del Renacimiento, que es la imprenta. Ahora, ¿cuáles fueron las condiciones que se prestaron para que surgiera el Renacimiento? Primero, aparecen los primeros estados modernos con injerencia de la burguesía. Después tenemos que desaparece el sistema feudal, donde los centros de poder eran los castillos y los monasterios. Estos van a dar paso al surgimiento de las ciudades. Y en las ciudades se consolida una nueva clase social, que es la burguesía, que muchos de los reyes se van a unir a los mismos para poder mantener el poder. Gracias a todo esto también, y los inventos que se habían traído de Oriente, como la brújula, por ejemplo, el astrolabio, la pólvora, van a ser utilizados para expandirse hacia nuevos territorios, como por ejemplo el continente americano, y va a aparecer entonces la figura del humanismo, el hombre como el centro de todo. Ese es el Renacimiento. En el Renacimiento es el hombre como el centro de todo. Durante la Edad Media lo más importante era Dios. Y no quiere decir que aquí no se va a valorar la religión, sino también sigue manteniendo su importancia, pero sobre todo los artistas y todo representan al ser humano. Su apreciación es humanística, el individualismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van a difundir todas estas ideas? Gracias a la invención de la imprenta. Y aquí nosotros tenemos factores que propician el surgimiento del Renacimiento. Entonces, tenemos el primero, que es la llegada de los sabios bizantinos, la invención de la imprenta, y expanden el humanismo, y luego el papel de la burguesía, que se preocupa por el arte, el nuevo conocimiento, la arquitectura. La plata o la riqueza que ellos tienen va a financiar a los artistas para que puedan trabajar. Entonces tenemos el desarrollo del comercio, que intensificó el surgimiento de la burguesía, y donde se le quita el poder a los señores feudales, ¿verdad? Entonces una nueva forma de gobierno, que son los estados modernos, y el desarrollo de las ciudades. ¿Ven? Desaparece el poder feudal y todo, y empieza a desarrollarse más las ciudades, y se intensifica el comercio con ciudades tales como Florencia, Venecia y Génova. ¿Ok? Ahora, ¿los avances científicos permitieron el desarrollo del Renacimiento? Claro que sí, porque permiten la expansión cultural, y las universidades, el conocer nuevos territorios. Entonces, estos son los factores principales que producen el surgimiento del Renacimiento. Y entonces aquí ustedes tienen estas preguntas para que las respondan. Aquí tienen cada una de ellas. Ahí las van a tener: ¿qué es el Renacimiento? ¿Dónde se originó? ¿Qué es el antropocentrismo? ¿Cuál es el papel de la burguesía? ¿Cuáles fueron algunas ciudades importantes? ¿Y cuál es la cultura que se retoma? Y aquí tenemos los factores para que los resuman al final. Ahí ustedes tienen para el repaso. Entonces, ahí estamos con la introducción de los factores que propiciaron el surgimiento del Renacimiento.